En este segundo segmento vamos a hablar sobre la denuncia que presentó Sandra Torres en contra del periódico. Tenemos a 3 periodistas para discutir este tema. En primer lugar, Paula Hurtado, como digo, periodista y catedrática universitaria, Carlos Arrazola, periodista también, y Lucy Chay, jefa de redacción del periódico. Muchas gracias por estar en esta noche. Lucy, empecemos con usted. Entendamos cuál fue la denuncia que puso Sandra Torres, qué pretende hacer y cómo ha ido esa denuncia en contra de ustedes. Bueno, es una denuncia que fue presentada en febrero pasado en contra de 6 editores del periódico. Está el editor de investigación, está un editor de Nación, está el editor de fotografía, el de cultura, el de deportes y también está la gerente de ventas. Esa denuncia fue presentada ante una jueza de femicidio, quien ordenó archivar el proceso porque ella indicaba que las acciones que estaba presentando o que estaba denunciando Sandra Torres encuadraban en la ley de emisión del pensamiento y no encuadraban en la ley de femicidio, como ella lo estaba presentando. Eso fue en febrero pasado y ahora nuevamente Sandra Torres, la presidenciable de la UNE, presentó una apelación ante una sala de apelaciones de femicidio y pues ellos otorgaron esas medidas de restricción, ordenan a la jueza presentar, volver a obtener ese expediente, volver a estudiarlo y dictar inmediatamente las medidas de protección que ella está solicitando. En este caso es no hacer publicaciones sobre ella y tampoco referirnos sobre ella ni en redes sociales ni en ninguna publicación. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué se pretende con esto, Paula? Es terrible si lo sumas a que un mes después la misma candidata también pide medidas de protección contra el fiscal que la está investigando por financiamiento ilícito para su partido. Entonces estamos viendo que el partido, ella lo que está haciendo es bloqueando frentes que pueden perjudicar su candidatura en detrimento de la justicia y de la libertad de expresión. No recuerdo que un candidato haya hecho algo como eso con anterioridad. Estando en la presidencia o en el poder, sí lo han intentado hacer. Pero un candidato que aspira a ostentar el poder, que de entrada esté diciéndole a un medio que no puede hablar de él, lo que está diciendo es: no se metan conmigo, ni periodistas, ni investigadores, porque yo no quiero obstáculos para llegar a la presidencia. Y eso es nefasto para nuestra sociedad, porque aunque solo sea un medio por el momento, aunque solo fuera un periodista y no todo el equipo del periódico, el precedente es terrible. Y tan terrible es que la candidata lo pida como que la sala de apelaciones resuelva a su favor. ¿Podríamos hablar que hay influencia de parte del partido o de ella en esa sala? Pues efectivamente, o sea, recordemos que Sandra Torres cogobernó con Álvaro Colón desde el 2008 al 2011 cuando Álvaro Colón fue presidente y la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza ha sido de las bancadas más fuertes en el Congreso y ha estado involucrada en la elección de cortes, específicamente esta Corte Suprema de Justicia que tenemos ahorita, y en esta nueva elección que estamos en un año también, no solo electoral, sino en un año de cortes, ellos también tienen una bancada muy fuerte y lo que se evidencia es un poder de parte de ella en esas cortes, por lo menos que son magistrados, por lo menos no solo los candidatos presidenciales están en campaña electoral, sino que los magistrados también están en campaña. Claro. Eso hay que tomarlo en cuenta, sí. Paola, ¿ibas a decir algo? No. Pero, a ver, Carlos, tú has sido periodista por muchos años de carrera. La pregunta es, ¿hay también ciertos límites que se podrían pasar en el ejercicio periodístico que afecten de forma negativa a una persona, tratando de ser un poco abogado del diablo en este caso? Efectivamente, la ley de emisión del pensamiento, también el derecho a emitir opiniones, pensamientos e información también tiene límites y en eso creo que estamos de acuerdo todos. Sin embargo, este no es precisamente el caso en el cual se están vulnerando los derechos de ninguna persona. ¿Por qué? Porque la actividad periodística consiste en recopilar información de entes y de personajes de interés público que tienen que ver con la cosa política y exponerlos ante la opinión pública. Y es preocupante que esta candidata está haciendo este tipo de acciones fundamentalmente por 2 razones. Primero, porque es la que encabeza las encuestas y segundo, porque lo que nos está diciendo a los guatemaltecos es: si yo llego a gobernar este país, lo voy a gobernar de una manera
arbitraria, dictatorial y con decisiones de corte fascista. ¿Por qué fascista? ¿Por qué? Porque lo que nos está presentando ahora mismo, pedirle a los fiscales que no hagan su trabajo y pedirle a los periodistas que no publiquen nada sobre ella es una decisión absolutamente fascista. Una persona dictatorial que va a tomar el poder y que va a dictar sobre cómo ella va a pretender que se dé la relación de poderes y la relación de contrapesos en este país. Esto es absolutamente preocupante y es más preocupante aún que tenga cortes a su servicio. A ver, la jueza a la que le llevan este proceso hace bien, cumple perfectamente su trabajo y dice, esto no se enmarca porque no es ni su esposo, ni su compañero de trabajo, ni nadie que tenga poder sobre ella, porque ese es el sentido de la ley de feminicidio, ¿no? Que haya un hombre que esté vulnerando los derechos de una mujer. Pero en este no es el caso. Aquí son fiscales que están trabajando, investigando a ella y a 10 personas más en un caso criminal donde se sospecha que ella tiene participación desde hace muchos años. Y en el caso de los periodistas del periódico, lo que están haciendo es haciendo investigaciones sobre un personaje político, público, que quiere llegar a gobernar a este país y sobre el cual evidentemente se tienen muchas sospechas y hay que cuestionar a ella y a cualquier otro. Ella aduce de que nunca se le ha dado el derecho de respuesta. Bueno, lamentablemente tenemos una legislación muy obsoleta y en eso estamos creo que también todos de acuerdo, pero hay mecanismos. Si a ella en algún momento se le ha negado su aclaración, ella puede acudir a todas las instancias, incluso puede llegar hasta la Corte Interamericana a decir, el Estado de Guatemala no ha hecho nada para que este medio de comunicación que está vulnerando mis derechos me aclare. Hay todo un procedimiento, pero ella no lo ha hecho nunca. Entonces, por lo tanto, no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Y solo en este caso de que ella dice que no se le ha dado su derecho de respuesta, ella nunca ha enviado una carta de solicitud de derecho de respuesta. Ni siquiera ha usado la primera. Ni tampoco ha venido o ha llamado pidiendo un acercamiento. O sea, nunca ha presentado una solicitud de aclaración sobre una nota, como ella lo dice en su video. Y en este caso, Lucy, sí se ha tratado de obtener la versión de ella en las investigaciones que se han hecho. Sí, claro. Ella habla, incluso ella ni siquiera, yo creo que ella ni siquiera tiene claro, o por lo menos no tiene una publicación específica a la cual se refiere en la denuncia, porque ella habla de publicaciones, de investigaciones falsas. Si ustedes escucharon su video, ella habla de publicaciones, investigaciones falsas, de columnas de opinión y en última instancia habla de una sección del periódico que es El Peladero. Pero ella no establece así, en su denuncia específicamente cuál es la investigación en la cual no se le dio. ¿Cuáles son los hechos específicos, Paola? Solo quisiera recordar que Lucy es la autora de esa columna que publicó la semana pasada en el periódico de lo que Sandra no quiere que se diga de ella. Y en realidad hay que entender el contexto, no solo de los casos judiciales, sino de la trayectoria que ha tenido ella. Quizás muchos no lo recuerden, pero durante el gobierno de la UNE, cuando ella encabezaba, sin un cargo público, pero de facto, el Consejo de Cohesión Social, censuró a la prensa de una manera burda. Nos tenía prohibidos a los reporteros ir al Consejo de Cohesión Social. Mejor dicho, lo voy a corregir. Tenía prohibidos a todos los integrantes del Consejo de Cohesión a hablar con los reporteros. No se daba información, no daba entrevistas. Nos bloqueó a toda la prensa nacional porque no estaba de acuerdo qué se decía el Consejo, que ocultaba listas de beneficiarios, que era opaco en su presupuesto, que era ella la que lo encabezaba. Todo lo que le molestó, lo que hizo fue cortar de tajo la comunicación y prohibir de cierta manera que se hablara del Consejo. No estaba la ley contra el femicidio o feminicidio. Ahora que tiene esa herramienta, prefiere, porque es más fácil conseguir medidas de protección vía un juez cuestionable o una sala de apelaciones muy cuestionable, que seguir el proceso que establece la ley de emisión del pensamiento cuando publican algo que no va apegado a la verdad y que tiene el derecho de respuesta. Bueno, o sea, hay que recordar tiene que abogados incluso para esto, pero ese abogado no le puede decir, oiga, el proceso es este. Qué curioso. Y en el contexto de lo que mencionabas, Paula, hay que recordar que estuvo dispuesta a sacrificar a un ministro de Educación con tal de no dar la información que en ese momento se le estaba requiriendo. Lo llevaron hasta el Congreso porque ocultó los datos y tuvo que la Corte ordenar la de constitucionalidad que publicaran los listados. En el video, en el último que publica, ella dice que va a desistir en una actitud de víctima. Dice, bueno, vamos a desistir de las acciones que se están tomando y vamos incluso a garantizar el derecho
al trabajo periodístico. ¿Se puede creer ese video, Carlos? Yo creo que a Sandra Torres no se le puede creer nada desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque sus acciones son totalmente contrarias a su discurso. Ella quiere proteger a los periodistas. Bueno, ya Paula ejemplificaba cómo fue el gobierno de la UNE y cómo ella bloqueaba el trabajo del periodismo. Pero retomo lo que decía Lucy anteriormente. La UNE tiene 3 o 4 legislaturas de tener una bancada, si no mayoritaria, por lo menos muy grande, que puede, digamos, ejercer presión para que se aprueben muchísimas leyes. Y los diputados de la UNE jamás han hecho absolutamente nada para proteger a los periodistas. Si bien es cierto, un programa para protección de periodistas debería de venir del Ejecutivo, también porque se ha discutido anteriormente, en el Congreso se puede hacer mucho trabajo y los diputados de la UNE no se han preocupado en nada, en absolutamente nada, en proteger a los periodistas. Y que venga ella ahora de víctima a ofrecer una dádiva a los periodistas. Por favor, o sea, un poco de seriedad también. Estamos hablando con medios de comunicación y con periodistas profesionales, pero fundamentalmente éticos. Y nosotros los periodistas no nos podemos prestar a aceptar eso como, bueno, está bien, aceptamos su disculpa y le vamos a tomar la palabra con esto. No, este programa de protección de periodistas que se ha trabajado durante mucho tiempo y que los mismos gobiernos anteriores, el mismo gobierno de la UNE y el gobierno del Partido Patriota, porque en este gobierno actual ni siquiera se pudo hacer, ni siquiera se hizo el esfuerzo por lograr ese programa, lo bloquearon intencionalmente. Entonces, no se le puede creer, ahora mismo no se le puede creer. En este contexto no se le puede creer porque no es un ofrecimiento genuino. Y es tan fallido el video que tuvo que salir días después a decir que se va a desistir de las medidas de protección que le ordenó la sala en favor del proceso. Fue fallido el video y ese video lo hizo porque vio toda la oposición, toda la reacción, con la etiqueta "no nos callarás", con los pronunciamientos de organismos internacionales y nacionales de periodismo. Pero además el desistimiento no, en este caso, digamos que es más un golpe en los medios de comunicación para decir que ella está haciendo o se está retractando de algo, pero en realidad el proceso continúa. O sea, ella lo sabe muy bien. Ella lo sabe muy bien. En este caso, la jueza debe de analizar ese memorial, analizar el expediente de la sala de apelaciones y determinar si accede o si decide quitar esas medidas de restricción, pero el proceso va a continuar, ¿verdad? Además, aquí debemos de entender que ella, por lo menos en el 2015, el periódico ya tiene una resolución con relación a una denuncia precisamente parecida a la de ella, que habla que es una persona que se sintió agredida por una investigación. El proceso llegó hasta la CC, hasta la Corte de Constitucionalidad, y allí la Corte de Constitucionalidad indicó que las personas que se sienten ofendidas o difamadas por una publicación en un medio de comunicación solo tienen 2 vías, que es el Tribunal de Honor o el Tribunal de Imprenta. Pero en este caso ella está utilizando un mecanismo que no encuadra en las acciones que ella está denunciando, ¿verdad? Está retorciendo una ley que se creó para proteger a mujeres víctimas de violencia. Con los antecedentes de Sandra Torres, imaginémonos un escenario en donde ella efectivamente gana la presidencia. Podríamos pensar que lo que más se le parecería es un régimen como el de Ortega, en donde se han ido contra la población, no digamos contra los periodistas. ¿Ese es el escenario que veríamos con él? Yo creo que sí, y yo creo que lo preocupante es, en otro contexto, en otro momento sería positivo, pero lo preocupante es de que la UNE, así como encabeza las encuestas de preferencia electoral a nivel presidencial, también las encabeza a nivel de diputaciones y a nivel de alcaldías. Digamos, la UNE, el partido que dirige Sandra Torres, va a tener un amplísimo poder en la próxima legislatura. En el Congreso, a nivel de alcaldías, obviamente también las gobernaciones, que es el Ejecutivo el que los nombra, y ella misma desde la Presidencia de la República. Y no va a haber oposición, porque los partidos políticos que están, digamos, alrededor, los que le pueden hacer oposición son ahora mismo muy chiquititos, y ese Congreso va a estar muy fragmentado. Digamos, con 40 o 50 diputados que tenga la UNE, va a ser mayoría y va a poder, digamos, va a dominar el Congreso. Y con esta señora allí en la Presidencia de la República, creo que nos vienen 4 años bien duros.
porque no está ofreciendo transformar el sistema, digamos, no está ofreciendo democratizar el sistema mismo ahora mismo, sino que lo que ella está planteando es, hay una ansia de poder que se ha evidenciado muchísimo para ella estar en esa posición, y digamos que sí, son 4 años, digamos, en ese contexto y en ese escenario, bien difíciles para el país. 4 años, o si se quiere perpetuar en el poder, Sí, como mira lo ha lo que ha intentado hecho muchas sin veces. tener poder. Se nos ha terminado el tiempo. Como Muchísimas siempre, se nos gracias. queda Sí, cortito, es muy corto, pero muchas gracias por su Es opinión. terrible lo que viene. Creo que la actitud del periódico y del resto de periodistas ha sido muy valiente y han respondido con un contundente "no nos callarás". Y ojalá que la ciudadanía pues apoye esto y se dé cuenta del tipo de persona que podría llegar a la presidencia, una persona muy peligrosa. Así que de nuevo, gracias por sus comentarios. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.